Un saludo a todos. Estamos nuevamente por medio de este canal que Dios nos ha dado la dicha, la bendición de poder acercarnos a los hermanos, a la iglesia, a todas partes para hablar del Señor, más en estos momentos en los que tenemos algunos más tiempo para estar en casa con la familia, cimentando nuestra fe y confiando en el Señor. Hoy quiero hablar acerca de la causa y el efecto que va a provocar en nosotros los cristianos el COVID-19. Bueno, he tenido una serie de Abraham y quiero tomar una parte de esa historia, pero quiero agregarle acerca de este tema que está con mucha relevancia en este tiempo. Cuando Abraham se fue a vivir a Egipto, que Dios lo sacó de Ur de los Caldeos para que él viviera en Canaán, en la tierra prometida, él llega ahí a vivir, se establece ahí porque esa es la promesa que Dios tenía para él. Pero al estar ahí vino una situación terrible de hambre, lo mirábamos en Génesis 12, capítulo 10, esa es una causa que él, al tener esa crisis de alimento, él tiene que irse hacia Egipto. Dice la Biblia que bajó hacia Egipto. El efecto de esa causa fue que el hambre era terrible. Entonces él toma una determinación de irse, pero no vemos en él, o la Biblia no nos explica, no nos deja implícito que él haya hecho alguna oración para irse, decir, Señor, pues aquí está difícil, voy a irme a Egipto porque allá oigo que hay alimento. Esa causa que era el hambre debía impulsarlo a él a pedir dirección a Dios, a orarle a Dios para que fuera un efecto positivo. Entonces vemos que la promesa de Dios estaba en él, o sea, Dios le dijo, yo te voy a bendecir, pero él, al parecer, el momento duro, el momento terrible lo hizo que se olvidara de esa promesa y él determinó entonces hacer una estrategia humana que obviamente le trajo consecuencias terribles. Bueno, en este tiempo, hermanos, iglesia, amigos, el COVID-19 o el coronavirus es la causa. Ahorita la causa ya la tenemos, pero ¿cuál va a ser el efecto que realmente va a causar en nosotros? ¿Terror? ¿Miedo? ¿Pánico? ¿Angustia? ¿Confianza? ¿O fe? ¿O seguridad? ¿Qué es lo que va a causar en nosotros? ¿Qué efecto va a hacer que salga a relucir de nosotros la situación que ahorita está en el mundo? Mira, hace un tiempo tuve un sueño y en el sueño, así rápidamente, el Señor me metía a una bodega que estaba llena de peces gigantes, grandísimos, horribles en aspecto, terribles, con su aspecto fiero, y estaban dormidos, verdes, echados a perder dentro de la bodega. El Señor me dio una orden y me dijo, Carlos, cruza la bodega, pasa por el medio de ellos porque allá hay algo especial para ti. Entonces yo en el sueño empecé a pasar por el medio, pero se despertaron y yo iba en medio de la bodega apenas, todavía no alcanzaba a cruzar. Cuando estaba en medio se despertaron listos para devorarme. Yo me detuve, empecé a orar, empecé a pedirle al Señor y el Señor no me contestaba. Y le decía, Señor, ayúdame, Señor, ¿qué voy a hacer? Hasta el rato de mi oración, viene una voz del cielo que me dice en el sueño, ¿por qué me estás orando? ¿Por qué me estás pidiendo por eso? Es que se despertaron. Y me dijo el Señor, sí, pero la orden es que avances, que no te detengas, que cruces. No hay otra orden, no hay otra indicación, me dijo. Tú tienes que avanzar, es la orden que yo te di. ¿Por qué les cuento esto? Porque el COVID-19 estaba profetizado en la Biblia que iban a haber estos momentos terribles. El cristiano ahorita no debe de buscar otra respuesta. No debe de buscar otra situación que lo alerte. No debes estar esperando a que alguien profetice o que alguien diga que soñó. No debes de esperar que qué bueno si lo hace. Pero esas situaciones son para la gente que no tiene a Dios. Que ellos pueden por un mensaje, por una profecía, por una revelación entender el propósito, pero no los hermanos, no los cristianos. Nosotros hemos tenido la orden de hacer siempre lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Entonces es incorrecto que un hermano, que un cristiano ande diciendo, hay un video que hablan de esto, o alguien profetizó allá, alguien dijo que esto, porque eso es pura ignorancia en la palabra de Dios. Y al rato no sabemos entonces si sí, si no, si aquello y allá. Pero la orden es la misma, está en tu Biblia, está en la palabra, búscala. Ahí está la respuesta de Dios ante esta causa que es el coronavirus. Ahí está el efecto poderoso. Bueno,
Entonces, con anterioridad, Abraham, si usted lee el capítulo 20, versículo 13 de Génesis, él ya había hecho una estrategia. Desde antes, él dijo, bueno, Dios me está llamando a otra tierra, pero ¿qué pasa si de repente tengo que entrar a un lugar donde me pueden matar porque mi esposa es bella o porque les guste? Él ya había hecho una estrategia humana desde antes. La confianza en las estrategias humanas nos va a quitar la realmente fe y dependencia en Dios. A veces nosotros los cristianos vivimos así. Bueno, me voy a hacer hermano, pero si hay esta situación, yo la voy a resolver así. Si pasa esto, si las cosas se complican, entonces yo las voy a resolver así. Voy a trabajar de una manera en la que no me afecte. O sea, hacemos nuestras estrategias humanas. Si la crisis se pone terrible, entonces a veces el hermano, en lugar de orar y pedirle a Dios, inmediatamente ya se endeuda, pide un préstamo y al rato no tiene ni para pagar. Cuando hay problemas familiares, no hay oración. A veces se opta por el divorcio, que está de moda, ¿verdad? La causa, el problema marital, y el efecto es divorcio. No es confiar en Dios muchas veces. No es una ley, pero estoy hablando de lo que más común que pasa. El liderazgo también, ejerces un liderazgo en la obra de Dios y si no funciona, ¿cuál es el efecto? Renunciar, no es aferrarte. Dios me dijo, Dios me llamó, yo estoy para esto. O los trabajos que se roban nuestra bendición de servir en la iglesia o en la obra de Dios y no tenemos nuestra confianza en Dios, hacemos un plan estratégico humano. Entonces, la causa provoca efectos negativos en la vida del cristiano, porque nos da miedo a carecer, nos da miedo a padecer y queremos lograr una seguridad, pero con estrategias humanas. El efecto del COVID que en nosotros debe causar, estando orando yo al Señor en mi habitación, era anhelen lo espiritual. Me llevaba el Señor a un anhelo de Dios. La situación está terrible, pero hay que anhelar orar, buscar a Dios, buscar su rostro, anhelar ayunar, hacer un sacrificio en nuestra casa, con nuestras congregaciones. El anhelar leer la Biblia, gloria a Dios, porque si la causa ya está, hermanos, la causa no depende de nosotros, pero el efecto sí depende del cristiano, depende de ti, depende de mí. ¿Qué es lo que va a sacar esto de mí realmente? Es una buena causa para que la gente caiga en el arrepentimiento de sus vidas anteriores, pecadoras, desviadas de Dios. Es un buen momento para que el cristianismo, los ministerios, busquemos la santidad, que la anhelemos, que dejemos de pensar en el estrellato, en la rockstariada, que realmente esta causa nos traiga un efecto positivo, que es buscar la santidad. Si ya está aquí la causa, ahora el efecto es que yo tengo fe. Es que yo confío en Dios. Es que yo estoy cimentado sobre la roca. El efecto, hermanos, de esta causa debe de ser la confianza. Ya llegó, pero Dios siempre estuvo conmigo. Está cerca de mi casa, de mi familia, pero Dios siempre ha estado en mi casa. Entonces, el efecto debe de ser mi confianza y mi dependencia en Dios. Eso es lo que esto debe de sacar de nosotros. Ya está aquí la causa, pero el efecto debe de ser glorioso. Y bíblicamente te lo digo, por ejemplo, Rebeca, la mamá de Jacob, ella aconsejó, teniendo la promesa de Dios, a su hijo a robarle la bendición a Esaú, siendo que ellos ya sabían que Dios se las había dado, pero ¿sabe qué fue lo que logró esa estrategia humana? Que ellos vivieran separados. La familia se dispersó. Aarón, el sacerdote de Israel, él hizo un becerro de oro para el pueblo, para que lo adoraran. Hizo una estrategia humana, pero ¿qué causó? La muerte del pueblo. Entonces, en nuestros tiempos, al hacer cosas sin consultar a Dios, hacemos planes, proyectos o trabajos en su obra y no lo consultamos porque confiamos en nuestras estrategias humanas. Y cuando confiamos en nosotros, entonces ya es una idolatría. Dijo Abraham, me matarán a mí, dejando en tierra toda la promesa de Dios. O sea, Dios le dijo, te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre. Vas a ser un hombre que va a bendecir a otros. Como su estrategia humana estaba tan ceñida, él dijo, no, pero es que me van a matar a mí. Le dice a Abraham a Sarai, quiero que me vaya bien por causa tuya. Escucha,
Él le dijo, quiero depender de ti, de que te metas a mi estrategia. Abraham miraba en su mujer en la belleza física, porque así dice la Biblia que dijo, hoy se dio cuenta que estaba muy hermosa y que les iba a gustar los egipcios, pero no tenía en cuenta Abraham que su mujer también era parte del plan, que su mujer era parte del propósito divino. Entonces de repente ya está Sarai en la casa de Faraón. Fíjate, siendo una mujer más del harem de ese pecador, ya está ahí metida, mezclada entre esas demás mujeres. Porque la causa que le llegó a Abraham, que era la costumbre de los pueblos, el efecto que resultó en él fue que le dio miedo. Dijo, voy a morir, voy a dejar de existir, porque la estrategia humana lo ceñía. No estaba su confianza todavía plena en Dios. Hoy quiero decirle a los varones de casa, a los jefes de casa, que debemos de recibir esta causa del COVID y levantarnos como poderosos intercesores, sacerdotes de nuestros hogares, para que el efecto de esta situación haga en nosotros unos guerreros en acción. Hoy la mujer cristiana debe de saber que no es una más en estos tiempos, que hay promesas poderosas para ella, planes específicos, ministerios gloriosos para ella. Pero Abraham esperaba solamente recibir bien de su mujer a costa de lo que sea. Y le hicieron bien, si leen el versículo 16, le dieron vacas, ovejas, siervos, criadas, ahí iba Agar, asnos y camellos. Se benefició, Jehová fue el que peleó por ella, con grandes plagas para hacerla libre. Porque ante los ojos de Faraón, Sarai era una más de su harem. Ante los ojos de Abraham quizás ya era algo que había dejado de ser de su propiedad. Pero ante los ojos de Dios, ante los ojos de Jehová, ella era la madre del pueblo de Israel. Y toda mujer debe de saber y entender eso, que la promesa que Dios tiene para ti no depende de un hombre, sino depende de Dios, que es el que te llamó y que pelea por ti. Ahora, quiero decirte esta palabra, varón. ¿Cuánto tiempo ya nos beneficiamos nosotros de nuestras Saraís? ¿Cuánto tiempo? ¿Quiénes son las más adoradoras? Las señoras. ¿Quiénes son las del ministerio de intercesión? Las señoras. ¿Quiénes están en los ayunos? Las señoras. ¿Quiénes llevan mejor administración en sus fraternidades o redes? Las señoras. Ya nos beneficiamos mucho de ellas. Ya sus oraciones, sus intercesiones, ya nos beneficiamos mucho de ellas como Abraham. Ahora necesitamos tú y yo tomar nuestro lugar. Esa causa que es el coronavirus debe causar este efecto poderoso en nosotros. Bueno, para terminar, Faraón, fíjate, reprende a Abraham. El rey pagano reprendió al profeta de Dios por mentir. Y a veces los cristianos vivimos así. Nuestras vidas son tan alejadas de lo que Dios busca que a veces Dios usa a alguien del mundo para decirnos o enseñarnos que ellos de repente pueden tener un mejor testimonio, una mejor fidelidad, una mejor constancia en sus cosas o en sus adoraciones o en sus religiones paganas, mentirosas, pero a veces ellos externan una devoción mejor que la de nosotros y asumen un papel real. Y esa es una reprensión para nosotros. Las estrategias humanas nos van a hacer perder el tiempo, nos van a llevar al fracaso y nos van a dejar siempre con un mal testimonio. Hoy, varón, Dios nos pide que anhelemos la espiritualidad, que seamos guiados por Él y no por nosotros mismos. La causa ya está aquí. El efecto es el que Dios está esperando de nosotros. Y es aquí, ahora, donde el avivamiento real empieza y es en casa. Dios te bendiga grandemente y ánimo.